Este relato es sobre una aventura que, sin duda, no puedo arrepentirme. A algunos les parecerá mal, ya sé, pero la vida es corta y a veces uno se deja llevar por las emociones. Así fue como, a pesar de estar casada, me encontré en un lío con otro hombre. Soy Virginia, tengo 40 años y estoy casada con Humberto desde hace 12. La verdad es que somos una pareja que a muchos les gustaría tener, ya que nos ven como una doble apuesta y exitosa. Nos va bastante bien. Tenemos un negocio de importaciones que nos permite vivir cómodamente. Disfrutamos de los pequeños placeres de la vida, y aunque a veces la gente nos llega a envidiar un poco, siempre tratamos de mantener los pies en la tierra y valorar todo lo que hemos logrado juntos. Mi esposo y yo siempre hemos sido un buen equipo, tanto en lo personal como en lo profesional. Hubo un tiempo en que el amor parecía desbordarse, pero ahora siento que hemos caído en una especie de rutina. Es extraño, porque lo que comenzó como una conexión apasionada se ha vuelto más como una costumbre que una chispa genuina. Nuestra relación se siente casi simbiótica. Nos beneficiamos uno del otro, pero me pregunto si eso es suficiente. En el fondo, creo que ambos sabemos que deberíamos reavivar esa llama, pero a veces es más fácil dejarse llevar por la comodidad de lo que hemos construido. Una tarde, mientras disfrutábamos de una copa de vino en nuestro balcón, mi esposo recibió una llamada de su hermana menor, Susie. Ella siempre ha sido un espíritu libre, viviendo cada día al máximo, y ahora, por fin, había decidido sentar cabeza y casarse con un millonario que logró conquistar ese corazón errante. La llamada, por supuesto, era para invitarnos a la boda, pero también para pedir un poco de auxilio en la organización de todo el evento. Susie sabía que podía contar conmigo, y con mucho gusto y emoción acepté ayudarla. La idea de planear una boda y compartir ese momento tan especial me llenó de alegría. En los días previos al evento, comenzamos la aventura de preparar las maletas para la boda. La emoción estaba en el aire, pues no era solo un acontecimiento cualquiera, era la boda de mi cuñada. La tarde pasó veloz entre ropa, zapatos y esos pequeños detalles que siempre parecen indispensables para este tipo de celebraciones. Finalmente, llegamos al aeropuerto, y lo primero que hizo mis ojos brillar fue el encuentro con mi cuñada y su prometido, José Luis. José Luis es un personaje. Desde el primer momento, su energía masculina era casi palpable, y, tengo que decirlo, el tipo tenía un estilo que no se podía ignorar. Con su camisa negra perfectamente ajustada y un perfume que, honestamente, me dejó un poco aturdida, la química fue instantánea. En serio, había algo en el aire que hacía que el universo pareciera estar conspirando a nuestro favor, aunque su mirada insistente me hizo sentir un poco incómoda. Hubo un par de momentos en los que me pregunté si no estaría delatando demasiado debido a mi nerviosismo, pero decidí dejar esas preocupaciones a un lado y disfrutar del momento sin pensar demasiado. Mi cuñada, a pesar de su baja estatura, tenía una belleza voluptuosa que iluminaba cualquier habitación. Su sonrisa era genuina, así que cada vez que se reía, era como si todo a su alrededor brillara un poco más. La felicidad que emanaba era contagiosa. Era imposible no sentirse bien en su presencia, y aquella sensación envolvía a todos, creando una atmósfera de alegría casi tangible. Mientras nos dirigíamos a la puerta de embarque, compartimos risas, anécdotas y un sinfín de emociones que hacían que el viaje ya se sintiera especial. La anticipación por la boda en sí ya había tomado el control de mis pensamientos. Pero también había parte de mí que esperaba cómo seguiría esa extraña conexión con José Luis. En definitiva, el viaje había comenzado de la mejor manera posible. El bullicio del aeropuerto, la calidez de mi cuñada y la energía de José Luis le daban vida a lo que prometía ser una semana inolvidable, lleno de amor, risas y quizás un poco más de aventura de la que había planeado. Llegamos a la mansión de José Luis con una mezcla de emoción y nerviosismo.
La idea de quedarnos allí durante 15 días para la boda prometía ser todo un plan. La mansión era impresionante, con esos grandes ventanales y un jardín que parecía sacado de una película. Pero la tranquilidad del lugar se desvaneció rápidamente cuando comenzó la primera semana de preparación. Las jornadas se llenaron de un torbellino de compras y organización para la boda. Desde elegir el arreglo floral, comprar los trajes, hasta coordinar con los proveedores, cada día estaba repleto de actividades. La verdad es que fue bastante intenso, pero de algún modo me gustaba la adrenalina. Estar rodeados de amigos y familiares hacía que todo se sintiera como una gran fiesta. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo más empezó a surgir entre José Luis y yo. Pasé mucho tiempo con él, y honestamente, la química entre nosotros era innegable. La forma en que se reía de mis ocurrencias y la manera en que, sin darse cuenta, siempre estaba a mi lado, me hacían sentir una conexión especial. Éramos amigos, claro, pero había un algo más que flotaba en el aire, algo que ni siquiera intentábamos ignorar. Un día, nos tocó salir solos a hacer unos encargos. Mi cuñada se había encargado de otras cosas que solo ella podía hacer. Y ahí estábamos, los dos, en el auto, riendo y disfrutando del momento. Hicimos algunas paradas, buscamos cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos, y cada pequeño problema se solucionaba entre risas. La carretera parecía menos larga y las tareas más ligeras con él a mi lado. Ese pequeño tiempo juntos solo hizo que la tensión aumentara. Había algo electrizante entre nosotros, una chispa que no podía ser ignorada. Cada mirada, cada roce casual de nuestras manos al pasar objetos, era una invitación a algo más. Aunque ambos sabíamos que el foco era la boda, en momentos como ese, la realidad se desdibujaba y nos permitía soñar, aunque fuera por un segundo. Regresamos a la mansión con las bolsas llenas de cosas para la boda, pero también con un secreto que solo nosotros compartíamos. La mezcla de nuestra adrenalina por los preparativos y la creciente conexión personal creaba un ambiente complicado, pero emocionante. Era una experiencia que no planeamos, pero que estoy segura de que sería inolvidable. Así que, mientras seguimos organizándolo todo, con risas, trabajo en equipo y una barrera de complicidad que crecía, supe que esos días en la mansión eran más que solo una preparación para la boda. Eran un capítulo único en nuestras vidas, lleno de momentos que quedarán grabados en la memoria, y quizás, solo quizás, el inicio de algo más. José Luis y yo decidimos aventurarnos al centro de la ciudad para hacer las reservaciones que aún nos faltaban. Después de un largo y agotador día recorriendo calles, mirando tiendas y absorbiendo la energía del lugar, me terminó invitando a tomar una copa en un restaurante local. La verdad, ya estaba anocheciendo y yo tenía un ligero apetito, así que pensé, ¿por qué no? Entramos a un lugar que parecía bastante discreto, algo que a veces me pone un poco en alerta, pero tenía ese encanto que promete buenas sorpresas. Nos instalamos en la mesa más íntima, un rincón acogedor donde la luz tenue creaba una atmósfera perfecta para charlar. Cuando por fin nos sentamos, José Luis me tomó la mano y sin previo aviso me soltó. «Eres hermosa, ¿lo sabías?» Ahora bien, siempre he tenido un lado coqueto, así que no pude evitar responderle con una sonrisa que dejaba claro que me gustaba el cumplido. Sin embargo, también tengo un pequeño sentido de la lealtad, así que le contesté. «Sabes que no debes decirme esas cosas, Susie no se lo merece». Él simplemente ladeó la cabeza, como si estuviera considerando mis palabras, y dijo, «Aún no me he casado». Esa frase flotó en el aire, llevando consigo una mezcla de tensión y diversión que me hizo reír. Era como una pequeña chispa que encendía el momento. A veces, en la vida, esos instantes de incertidumbre y juego son los que más me gustan. No voy a mentir, la idea de coquetear con alguien que tiene una historia puede ser un poco peligrosa, pero también es increíblemente emocionante.
Mientras el mesero nos traía unas bebidas, seguimos hablando de todo un poco. Nuestros planes, sueños y, claro, cosas sin importancia que hacían que la conversación fluyera. La noche avanzó, y aunque sabía que la diversión podía venir con sus propios dramas, me dejé llevar. A veces es mejor disfrutar del momento, de lo inesperado, de lo que la vida tiene para ofrecer. En un instante, tomó mi mano con una delicadeza que me hizo pensar que realmente sabía lo que hacía. Acercó su silla a la mía, y su mano encontró mi brazo, subiendo lentamente hacia mi hombro. La mirada de José Luis se clavó en la mía, intensa y profunda. Era como si leyera mis pensamientos más profundos. La habitación a nuestro alrededor se desvaneció, dejando solo a nosotros dos. Su mano, cálida y firme, tomó la mía. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo desde el punto de contacto. Con una suavidad que me sorprendió, acarició mi mejilla, trazando una línea imaginaria desde mi barbilla hasta mi oreja. Su aliento rozó mi piel, cálido y embriagador. Sus ojos, de un intenso color avellana, se encontraron con los míos. En ese instante, el tiempo se detuvo. Sus labios se posaron sobre los míos, suaves al principio, luego más insistentes. El beso fue un torbellino de emociones, deseo, miedo, excitación. Era como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Me acariciaba la palma de la mano de una forma tan suave que mi cuerpo se erizaba, como si una corriente eléctrica me atravesara. Durante la cena, nos la pasamos comiendo, bebiendo y hablando solamente de la boda, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Su actitud había cambiado drásticamente. Era como si el ambiente entre nosotros se hubiera cargado de algo más. Pero al regresar a casa, todo se sintió extraño y silencioso. Cuando llegamos, Susi lo abrazó y él actuó como si nada hubiera ocurrido, mientras que yo seguía temblando de las caricias recibidas. Era una mezcla de emociones, la emoción y la culpa luchando en mi pecho. Humberto me recibió con abrazos y un beso que, la verdad, no era muy común en él. Me di cuenta al instante de que ya había tomado un par de tragos de más. Mientras tanto, José Luis estaba ahí, mirando con esa mirada seductora y provocativa que siempre sabe llevar. Al llegar la hora de ir a dormir, Humberto me pidió algo más íntimo, y aunque accedí, mi mente estaba en otro lugar. No podía evitar pensar en José Luis, en sus caricias, su aroma, esa presencia que me atrapaba por completo. Esa noche, de hecho, no logré dormir. Mis pensamientos daban vueltas, revoloteando en torno a otro hombre que me hacía sentir tantas cosas. La cena previa a la boda fue, seamos honestos, un tanto aburrida. Todos estaban tratando de comportarse, compartiendo anécdotas y sonrisas corteses, mientras yo, en mi mente, empezaba a planear cómo escaparme de la monotonía. Fue entonces cuando decidí dar un paseo cerca de la piscina. La brisa suave de la noche era justo lo que necesitaba para despejarme un poco. Mientras caminaba, escuché pasos detrás de mí. Me volví y, para mi sorpresa, ahí estaba él, José Luis. Con su característica sonrisa, mirándome de una manera que podía hacer que se me acelerara el corazón. No puedo evitar recordar cómo su presencia siempre había tenido la habilidad de atraerme, como un imán. Cuando se acercó y me agarró por la cintura, una oleada de cosquilleo recorrió mi cuerpo. Fue un momento que me hizo olvidar por completo el entorno aburrido de la cena. Lo que vino después fue como un torrente de emociones. Su beso, electrizante y pasional, me dejó sin aliento. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, y todo lo que quedaba era esa conexión entre nosotros. Sus manos recorrían mi cuerpo de una manera tan seductora que me rendí, sin pensarlo dos veces. Ahí estábamos, perdidos en nuestro propio universo, mientras los demás seguían con sus risas y charlas triviales. Un breve instante de miedo se apoderó de mí al imaginar qué pasaría si alguien nos descubría.
Pero José Luis, siempre tan seguro y encantador, me susurró que nadie nos vería. Susi estaba entretenida riendo con sus amigos y Humberto, bien concentrado en sus charlas de negocios. Esa pequeña dosis de certeza fue suficiente para que mis dudas se desvanecieran, y así me dejé llevar por la intensidad de aquel momento. La noche se tornó mágica. Los fuegos artificiales de esa conexión nos envolvieron, como si el universo estuviera celebrando nuestra propia fiesta. Con nuestros cuerpos sudorosos entrelazados, encontramos un instante de pura felicidad, un remanso de calma en medio del bullicio del mundo exterior. Cada roce, cada susurro era un recordatorio de la chispa entre nosotros, un llamado irresistible que no podía ignorar. Al final de esa noche, sabiendo que lo que había vivido sería un recuerdo imborrable, no pude evitar sonreír. A veces, solo se necesita un pequeño escape y una persona especial para transformar lo aburrido en algo absolutamente inolvidable. Fue, sin duda, una noche que permanecerá en mi memoria, un destello de magia en un mundo lleno de rutina. El tiempo se detuvo en un beso interminable. José Luis, con una elegancia innata, se arregló y fue a reunirse con los demás, dejándome sumida en una confusión placentera nunca antes experimentada. Mi cuerpo ardía con una intensidad desconocida. Necesitaba el frío del agua para aplacar la llama que había encendido en mí. Esa noche, el sueño se negó a visitarme. Finalmente llegó el gran día. Con la ajetreada agenda, no hubo tiempo para enfrentarnos, lo cual, irónicamente, me alivió. La boda fue un éxito rotundo. José Luis y Susi irradiaban felicidad. Al día siguiente, durante la despedida, el abrazo de José Luis, más fuerte y prolongado de lo esperado, sembró en mí la semilla de una nueva costumbre: visitar a mi cuñada varias veces al año. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias de infidelidad. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos que inspiran y conmueven.